Santo Dios. Bueno, el tema que sigue es matrices Ujú. y bueno, ya hemos trabajado con algunas en la parte de el método de, ¿cómo se llamaba? Gauss-Jordan. Oh, Jordan. Y bueno, hoy vamos a ver bien más detallado qué es una matriz y qué podemos hacer con ellas, ¿va? Ok. Entonces, bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo pues de elementos, en este caso de números, ¿va? Y bueno, ¿se acuerdan que les había mencionado lo que era una matriz y esta tenía una dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, por si se les olvidó, les recuerdo que las matrices tienen dimensiones, ¿va? Aquí yo les pongo una matriz de M por N y bueno, dice que cuando su dimensión es M por N, tiene M filas y N columnas, ¿de acuerdo? ¿Sí se acuerdan cuáles eran las filas y las columnas? Sí. Bueno, el número de, si no les recuerdo, el número de filas es el número de líneas horizontales, ¿de acuerdo? Y las columnas es el número eh, bueno, columnas verticales, por así decirlo, ¿va? Entonces, ahí les pongo una matriz, es un arreglo ordenado de elementos y ahorita vamos a ver por qué son ordenados. Y luego, cada elemento de la matriz se puede referenciar de la siguiente manera. Sea A una matriz de dimensión M por N, el elemento A y J es el elemento, ¿de acuerdo? Con I menor igual, mayor o igual que uno, pero menor o igual que n, ¿de acuerdo? Y j menor o igual que uno y no, menor o igual que n y mayor o igual que uno, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor se les hace complicado verlo porque no tiene números, todo es m, n y son letras y cosas raras, pero lo vamos a aterrizar a un ejemplo. ¿Qué denota en este A subíndice I, J? El I, J quiere decir la entrada. Por ejemplo, a ver, vamos a pasar a un ejemplo, ¿no? Ahí esta es una matriz, ¿de acuerdo? Es una matriz en su forma general. ¿De qué dimensión es esta matriz? A ver, díganme. 4 por 5. 4 por 5. 4 filas, 4 columnas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan de ese IJ? Aquí en este caso, IJ ya empieza a tener valores, ¿de acuerdo? Recuerden, el primero es I. Entonces aquí, en este elemento, en el primero es el elemento A11, ¿de acuerdo? Que hace referencia a la fila 1, columna 1, ¿de acuerdo? Pasemos al que está a su derecha. El elemento A12, o sea, A12, ¿no? Quiere decir, es el elemento de la fila 1 de la columna 2, ¿de acuerdo? ¿Va? A ver, véanlo, analicen esa imagen y ahí vemos que el máximo valor que tiene ahí dentro de todos los elementos, ¿cuánto vale? No. A ver, ¿Cómo, ¿cuál de cómo? los elementos, cuál es el mayor valor para ahí? Ah, 4. 4, es 4, ¿de acuerdo? Y fíjense, ahí les pongo. Esta es una matriz, vamos a ponerlo acá. Es una matriz ¿de qué dimensión hemos dicho? 4 por 5. ¿De acuerdo? Recuerden, I es el primer valor en el subíndice. ¿Va? Entonces, aquí, ¿cuál es el menor valor que toma I? El menor. 1. 1. Sí. Y el mayor, 4. 4. Ahora vamos con J. J, ¿cuál es el menor valor que toma? J es el segundo elemento, el segundo número en el subíndice.
1, 1, 1. Y el mayor, 5. 5, ¿ven? sí, Entonces, antes de esto, nosotros habíamos dicho que la matriz era de dimensión de 4 por 5. O sea, esto es igual a m por n, ¿sí? Entonces, aquí, ¿quién toma el valor de m? M es igual a ¿qué? A 4. 4. ajá, Y n es igual a 5, 5, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde se toma esa referencia, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué valores yo puedo asignarle a i y a j? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo más, ya con números aterrizados, ¿va? Fíjense, les pongo ahí yo este ejemplo. Vamos a movernos acá. No la quiere pegar. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Bueno, vamos a trabajar aquí, ¿va? A ver, si yo les preguntara, ¿y quién es el elemento A subíndice 2,2? ¿Quién sería? 67 y A ver, chequen bien. Me acostumbré tanto a programación que la estoy cortando a partir de 0. Ah, sí, es que en programación usan 0, ¿no? Sí. ajá, Sí. Entonces sería el 3 de la esquina inferior derecha. Mm, 7, pero... Ah, del 23. es el 23, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar uno más sencillo. Iván, A11. ¿Quién es el A11? El 20. El 20. ¿Quién es el A1,2? 12. El Ah, 12. no, así. Sí. Sí, sí es el 12. sí. ¿Ok? ¿Quién es el elemento A3,1? 90. 90. Bien. ¿De acuerdo? Entonces eso es a lo que me refiero cuando decía de que una matriz es un arreglo ordenado. Porque, o sea, podemos definir las entradas. No es que estén revueltas y luego pasen a intercambiar lugares, no, no. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos nosotros podemos identificarlos todos, ¿de acuerdo? ¿Quién sería el A2,1? 67. El 67. El 67. 67. Ujú. ¿Quién sería el elemento A2,3? El 1. El 1. El A3,1. 90. El 90 y así. ¿Qué dimensión tiene esta matriz? 3 por 3. De 3 por 3. ¿Ok? Bueno, entonces sí van entendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, en esta. ¿De qué dimensiones? 3 por 4. Por 4. De 3 por 4, ¿de acuerdo? Em, ¿Quién sería el elemento A13? 5. El 32. 32. Ah, sí. El 32. ¿Existe el elemento A4,2? ¿Existe? No. No. No.
¿Por qué? ¿Qué valor máximo tiene I? 3, 3. ¿Y el valor máximo de J? 4. 4. 4. 4. ¿Quién sería este elemento? Sí, 45. El 45. Si se dan cuenta, el elemento con mayores valores siempre se encuentra en la parte inferior del lado derecho. Y el elemento con menores índices, con los índices menores, es el que está en la parte superior izquierda, ¿de acuerdo? Que sería la 1,1, que sería el 9, ¿de acuerdo? Sí. Fíjense, otra manera de referenciar a los elementos de la diagonal, ¿qué forma tendrían los elementos de la diagonal? Bueno, aquí una pregunta, ¿tiene diagonal esta matriz? No. Sí, No, 9, porque 39, 30. Tiene 2. no, bueno, no podemos No, definir no me bien una alcanza. diagonal aquí. Pero si fuera, ¿qué condiciones tiene que tener la matriz para pues, para saber si tiene diagonal? Es un ¿De qué informe. dimensión tiene que ser? Diagonal tenga 3 por 3. 3x2 o 3x3 y eso. O sea, con dimensiones cuadradas, ¿de acuerdo? O sea, Ajá. m por m N. Ajá. o n por n, ¿de acuerdo? Lo mismo. El chiste es de que el número de columnas sea igual al número de filas, ¿de acuerdo? Bueno, mm, ¿qué otra cosa? Bueno, y como les había mencionado, es importante que sepan manejar estos índices. ¿Por qué? Bueno, ustedes más deben de saberlos manejar porque pues las matrices, la manera de manipularlas es usando software, ¿de acuerdo? Usando un programa que nos ayude a manipularlas, a multiplicarlas, a modificarlas, sumarlas, restarlas. ¿Por qué? Ya les hacía yo mención cuando usamos el curso de Math 2 que, por ejemplo, ¿dónde se ven las matrices? ¿Dónde usamos las matrices en la vida real? ¿O dónde nos ayudan a manejar algunos elementos? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que les había mencionado, por ejemplo, una imagen? ¿Una imagen de qué está formada? Una imagen digital. Ah, Átomos y peso. No, de píxeles. Ah, Sí, sí saben eso, ¿no? ajá. Entonces, mientras más resolución de píxeles, mejor calidad de imagen, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo nosotros analizamos estas imágenes? Usando matrices, ¿de acuerdo? Nosotros podemos modelar la imagen, podemos, ¿cómo decirlo? Nosotros podemos, sí, eh, expresar a una imagen en una forma matricial, donde cada píxel, donde, bueno, en este caso, si yo tengo por ejemplo, una imagen de 1024 píxeles por, digamos, otros 1024 píxeles, yo a cada píxel lo voy a representar en su forma matricial, ¿de acuerdo? O sea, va a tener una matriz ¿de qué dimensión? De 1024 por 1024, donde cada elemento imagínense esa matriz, donde cada elemento va a corresponder a un píxel. Y cada píxel, bueno, ¿y qué número voy a asignar a ese elemento? ¿Qué creen que voy a asignar a ese elemento? Pues el valor del color, ¿de acuerdo? Oh, Entonces, si yo puedo hacer eso en cada imagen, bueno, y se hace, yo puedo formar imágenes. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los filtros? Ustedes, los filtros de Facebook y todo eso que hacen, ustedes tienen una matriz original A, que es la foto que tomaron, y lo que hacen es aplicarle una función de filtro que a cada elemento, por ejemplo, si quieren hacerlo más claro,
¿qué es lo que hacen? Bueno, analizan su imagen y ustedes van a obtener una nueva matriz B, ya con todos los elementos modificados, tal de que cada color, por ejemplo, si lo quieren hacer más claro, si tienen un rojo normal, lo haga un rojo más claro, a los azules más claros y así, ¿de acuerdo? Ok. Entonces es importante las matrices, más nosotros que estamos metidos en este ámbito, saber que podemos hacer esto. Por ejemplo, los videojuegos. ¿Qué se necesita para que, por ejemplo, si tienen una PC y quieren tener una buena capacidad en sus videojuegos? ¿Qué es lo que les dicen que les instalen? Pues hay que tener buen procesador y tarjeta gráfica, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la función de la tarjeta gráfica? ¿Por qué, aunque yo tenga el mejor procesador, voy a siempre a requerir de una tarjeta gráfica? ¿Por qué? La imagen. A ver, fíjense. Lo que pasa con los procesadores de las computadoras normales es de que van a unos cuantos hilos, ¿de acuerdo? Y es un proceso, ¿cómo se llama? Lineal, ¿de acuerdo? No me sé muy bien en las cosas técnicas, pero ustedes van metiendo un número y sacando un número, ¿de acuerdo? Entonces tiene cierta velocidad de procesamiento, pero el problema es de que tú cuando pones un videojuego, tú lo que estás mandando no son números, sino que estás mandando arreglos de números, o sea, matrices, ¿de acuerdo? Cada imagen, cada frame de tu videojuego, mientras más frames por segundo tengas o quieras tener, vas a necesitar una velocidad de procesamiento, lo cual tu procesador no lo puede completar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás manejando, tú lo que le estás metiendo no son números, estás metiéndole matrices, arreglos de números, que son matrices, y son a alta resolución. Entonces tu procesador empieza a hacerse, a no tener esa capacidad de enviar, de poder sacar matrices y matrices y matrices. ¿Por qué? Porque estás operando, estás multiplicando, estás sumando, estás aplicando filtros a esas matrices, eh, y eso hace que colapse tu procesador. Lo que hacen las tarjetas gráficas es que están diseñadas especialmente para trabajar con matrices, para que tú le pongas una matriz de grandes dimensiones, porque tu resolución quiere ser buena, y entonces esas trabajan de una manera diferente al procesador. Estas tarjetas sí tienen la capacidad de recibir matrices, operarlas y sacar matrices a una velocidad muy buena, ¿de acuerdo? Bueno, ese es un dato, ¿no? Para que tengan ahí en cuenta, ¿no? De cuál es el principio matemático de las tarjetas gráficas, ¿va? ¿Sí, sí les interesó eso o no? Sí, Sí. Bueno, así pues. aquí vamos a ver cuáles son estas operaciones sobre las matrices y bueno, una de ellas es la suma, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí digo, la suma es una propiedad que se define entre dos matrices con iguales dimensiones. Ojo con esa condición. Para que yo pueda sumar dos matrices, debe de cumplirse que ambas matrices tengan la misma dimensión. ¿Va? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Mismas dimensiones, m por n. ¿De acuerdo? Les pongo ahí, sea A y B dos matrices, tales que A más B me va a resultar una matriz. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Va? Fíjense, es una pregunta interesante aquí, porque si ustedes suman un número con otro número, ¿qué les va a dar? Un número, ¿va? Aquí si ustedes suman una matriz con una matriz, les va a dar una matriz, ¿va? Entonces, esto hace que las matrices sean un elemento del álgebra lineal bien definido, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces C va a ser una nueva matriz, ¿va? Podemos darlo por hecho. Los elementos de la matriz C están dados por C I, J igual a I, J más B I, J. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen que querrá decir? ¿Qué querrá decir? Que la matriz D está conformada de columnas y filas
que son iguales a la suma de las columnas y filas de la matriz A más las filas y las columnas de la matriz B. A ver, bueno, supongamos, a ver. Si yo les pregunto, ustedes tienen una matriz A y una matriz B. ¿Quién será el elemento C-2,3? ¿A quién será? La suma de la fila 2 por la columna 3 más la A columna ver, de 3. acuerdo a esta fórmula, es que fíjense, ahí hay un error. No confundan filas con columnas. Estos son elementos sencillos. Aquí no estoy haciendo referencia ni a columnas ni a filas. Estoy haciendo referencia a elementos que están en una columna y en una fila. No estoy haciendo referencia a las filas ni a las columnas, sino a elementos que están en esa fila y en esa columna. En este caso, yo aquí les pongo ahí el elemento 2,3, quiere decir que está en la fila 2, en la columna 3, va a ser igual a ¿qué? Respecto a A y a B, de acuerdo a la fórmula que está arriba. ¿Quién es I en este caso? Sería 2. ¿Y quién es Ajá. J? Sería 3. Tres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser C2,3? A. Ojo, no necesariamente tienen que haber números, 2,3. Más, ¿quién creen que sea? B 2,3. B, 2,3. Muy bien. Y así para todos los elementos. Esto solamente era un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto que les pongo yo aquí a la izquierda? Esto. Quiere decir que I va a tomar un rango de valores. Y J también va a tomar un rango de valores. ¿Va? ¿Sí ya han programado matrices en algún lenguaje de programación? Sí, es lo que estamos haciendo ahorita, de hecho. Ah, pues eso está perfecto, porque así van a poder entender esto cuando hagan una suma. ¿Cómo hacen una suma en programación? Pues ahí se hace de dos maneras. O haces ¿qué? For anidado en el que vaya Ujú. recorriendo posición por posición y vas, Exacto. ¿vale? Sí. Y vas, agarrando la posición de cada uno de los arreglos y los vas tomando y los vas almacenando en otra lista. Exacto, sí son dos for, ¿no? Los que usas ahí. Sí. Uno para I y otro para J. Uno Entonces, para las filas y otro para las columnas. exacto. Sí, bueno, entonces, qué bueno que lo vean así, porque así ya se hace un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, ahí les pongo este ejemplo de suma de dos matrices. ¿Qué dimensiones tienen? 3 por 4. De dimensión 3 por 4. ¿Se puede realizar la suma? Sí, ¿no? Sí. Y ambas son de mismas dimensiones. Exacto. Ojo, eso es algo importante. ¿Qué tal si les ponen dos matrices y son de diferentes dimensiones? Entonces no pueden proceder a la suma, ¿de acuerdo? Bueno, pero en este caso sí. Bueno, ¿quién sería C, 2, 3,3? ¿Quién sería? Sería Le vamos a 0 más llamar a 0. la primera A y a la segunda B. ¿A quién sería igual? 0 más 0. 0,0. 0,0. Vamos a ponerlo a 3,33 más B 3, ¿de acuerdo? ¿Quién es A33? 0. ¿Y quién es B33? 0. 0, ¿sí? Entonces, ¿quién sería C33? 0. 0. ¿Quién sería 2,2? 1 más A. 1 más 5 más 10. Más 10 igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el mayor valor de índices que va a tener un elemento de C? 3,4. C3,
6,4. ¿De acuerdo? ¿A quién sería igual? 16. 4 más 4 más 12, a 16. ¿Va? Fíjense. Estas pues ya vieron que es así como directo, por así decirlo. En matemáticas se le llama, la suma de matrices es entrada por entrada, ¿va? O sea, el lugar con el lugar, ¿va? Entonces ahí pues es como directo, o sea, localizo posiciones y su semejante al de la otra matriz, pues lo sumo simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? Bueno, es que, bueno, no puedo, ¿cómo escribiré toda la matriz? Mm, A ver, ¿quién sería el primer elemento? Vamos a hacerlas. De C. Sería 10, Ujú. Luego, 11, ujú, 6 y 7. y 7. ¿Quién sería la siguiente fila? 11, 11, 11, Sí, sí. 17. Ah, sí, sí. Ujú. 10. 10, luego, 5, 0, 16. y 16. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna observación? No, todo correcto. Muy bien. Bueno, la siguiente, a ver. ¿Qué dimensiones son? 2 por por 4. 4. De 2 por 4. Muy bien. Pues vamos a hacerla, ¿va? ¿Quién sería esa suma? 4, ¿Mm? 3, 6, 7. 7. ¿Y la siguiente fila cuál sería? 11. 11, Ujú. 112, 112, 11. 11, 17. 17. 17. Bien. Bueno. eh, esta. Como ven, está muy fácil, ¿no? La suma. Pero, por ejemplo, lo difícil va a ser cuando venga la multiplicación. Pero ahorita solo estamos con suma, ¿va? ¿Quién sería esta? 24, ¿Ah? 27, 5, 7. no, Muy sería bien. 10, 17, Ujú. 12. Sería 43, 119, ¿Sí? 7. Ok. Bueno, como ven, está muy sencillo. Bueno, la resta. Bueno, ahora va a ser lo mismo que en el anterior. Igual tiene que cumplir la condición de que sean de iguales dimensiones. Y bueno, ahí hay un error. Ahí ahora la nueva matriz que se va a definir va a ser la resta de A y B. Eh, Aquí viene una importante aclaración. Bueno, cada elemento ahora va a ser, si yo defino la resta como A menos B y me da una matriz C, la nueva matriz va a tener elementos del tipo C y, J con A menos B y J. ¿Será lo mismo A menos B que B menos A? ¿Será lo mismo? No, No, no es lo mismo, por No, la por el misma signo. razón de que va a cambiar el signo, ¿de acuerdo? Ojo, en el anterior, por ejemplo, A más B
ser igual a B más A. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Va? Pero aquí en la resta sí importa el orden, ¿va? ¿Quién opera sobre cuál? ¿Quién va a restar? ¿Va? Entonces, las mismas condiciones, pues ya saben, ¿no? Ahora se resta igual, lo mismo, entrada por entrada. ¿De qué dimensiones son estas matrices? 3 por 3. 3 por 3. Puedo operar con la suma o con la resta, ¿va? ¿Quién sería la resta? 22, ¿Ah? 43, 43 1, y 1, ¿va? Luego, menos 3, 6. ujú, menos, 1, 1 12, y 12. Luego, 25, muy bien, 33, ajá, 3. y 3 vientos. Bueno, entonces, así lo mismo con estas, ¿no? Ujú. Va a ver, díganme estas cuáles son. Menos 15, Ujú, 3, 3, 3, 33, 43, ujú, 1, 1. Luego, 1, 1, 1, ajá, ujú, menos 7, 2, 2, luego, 5, 25, 25, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ok. ¿De qué dimensión es esta matriz? 3, 3 por 4, Bueno, estas matrices. 3 por 4. Fíjense, algo también interesante de esto es de que la matriz que me resulta, tanto de operar la suma como la resta, es de la misma dimensión de las matrices con las que estoy operando, ¿de acuerdo? A lo mejor ustedes dicen, sí, se ve claro, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué operación no va a ser lo mismo? Bueno, lo bueno viene con las multiplicaciones. La suma y la resta están muy, muy sencillas, ¿de acuerdo? Bueno, a ver otro. ¿De qué dimensiones son estas matrices? 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4. Bueno, entonces me va a resultar en una matriz de qué dimensión. Igual, 4 por 4, ¿va? Entonces, a ver, quién es el resultado de esta? menos, menos 12, ¿Mm? menos 1, 1, 43, menos 4, Menos 4. Luego, 6, 6, 1, 1, menos, no, 20, menos menos 20, 20, sí, menos 20 y 2, 2. Luego, 0, la tercera fila, no, pues, iba haciendo pasó la a mí, cuenta abajo, 52, 52, 3, 3, 3, 1, 1, 3, 3, y la 0, última fila, 0, 0, 2, 0 y menos 9. 0, menos 9. muy bien. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, mientras más grande sea la dimensión de su matriz, pues va a requerir más, más tiempo, ¿no? Otro dato acerca de esto del procesamiento. Cuando ustedes, depende del tamaño de la matriz, va a depender el tiempo del procesamiento también. Eh, bueno, les platico rápido también otra aplicación de las matrices. En los sistemas cuánticos,
eh, hay una manera de operar o de representar las energías de un sistema cuántico usando matrices. Por ejemplo, yo les pregunto, si saben de cuántos, por ejemplo, de cuántos átomos está hecho un ser humano o alguna persona, algún objeto en la vida macroscópica? De millones. Fíjense, esa es una buena pregunta con lo que estábamos viendo ayer. ¿De qué orden es el número de átomos que está hecho un objeto en la vida real? ¿De qué orden será el número de átomos? A ver, atínenle. ¿De qué orden? Ajá. ¿De 10 a la qué? Ah, ¿40? No, está muy pasado eso. la 20. Es 10 a la 23. Alrededor estamos hechos de 10 a la 23 átomos. ¿Va? Entonces, cuando nosotros queremos analizar un sistema cuántico, no usamos 10 a la 23 átomos. Lo más cercano que podemos usar es como 10 a la 12, ¿va? 10 a la 5, entre ese rango. Entonces nosotros requerimos de matrices de ese nivel de orden, o sea, de dimensiones, y hacerlo, no lo hace una computadora, sino una supercomputadora, y empieza a hacer ese proceso, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tenían dudas también, bueno, una cosa más de cuántica que les platico, ¿no? Si algún día platican con sus amigos, pueden decirles que las matrices son importantes, ¿no? En la cuántica. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿tienen alguna duda? Dejé hoy la clase muy sencilla, porque o sea, yo creo que las multiplicaciones requieren más, el algoritmo es un poco más difícil de hacerlo, ¿va? Pero bueno, lo que quería era introducirles estos signos. Y J, ¿por qué? Porque mañana resulta que, bueno, les platico rápido. Nada más así un esbozo. Por ejemplo, cuando ustedes van a multiplicar una matriz A por B, en primera, tiene que ser, ¿cómo tienen que ser las dimensiones para poder operar dos matrices? Resulta que A debe ser de dimensiones, vamos a ponerle aquí C. Resulta que A tiene que ser de dimensiones, si es de dimensiones M por N, ¿de qué dimensión tiene que ser B? Bueno, B tiene que ser de una dimensión de N por, M. no, N por, bueno, digamos otra, ¿no? Por T, digamos. Bueno, la condición es de que el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Esa es la condición que tiene que existir, ¿va? Y C me va a dar una matriz, va a ser una matriz. ¿De qué dimensiones creen? Ni idea. De N por B, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que ver que no todas las matrices se pueden multiplicar. Sus dimensiones tienen que cumplir ciertas condiciones y estas son, ¿va? Entonces, bueno, si eso se cumple, los elementos de la matriz C, ¿de qué? ¿Cómo creen que vaya a ser? Resulta que va a ser la suma de del producto de A y K por B, guión bajo K, J, ¿de acuerdo? Y K va a ir desde
desde 0, bueno, desde 1 menor o igual que K, menor o igual que, ¿cuál es la? Que N, ¿de acuerdo? Ujú. Introduce una variable, es como en el ciclo for. Cuando ustedes quieren hacer un ciclo for, lo que hacen es declarar una variable entera, int, ¿sí? Entonces Ujú. nosotros aquí estamos, bueno, para que no se hagan eh, tanto revuelo con estas IJ, vamos a ponerles valores, ¿va? Vamos a ponerle 2,3, ¿no? Supongamos. Entonces estos van a ser, 3,2. ¿ah? Perdón, 2. Aquí, 2. ¿Va? Ujú. ¿Sí? Entonces va a ser un ciclo for que lo que va a hacer es ir tomando, lo que hace es multiplicar todos los elementos de la fila de A, de la fila 2 de A, los va a multiplicar por los elementos de la columna 3 de B. Eso es lo que quiere decir. Hay una manera mnemotécnica de recordar cómo se multiplica, pero pues es un poco difícil explicarlo así, a vía remota. Pero pues voy a pensarle cómo se las puedo explicar, ¿va? Entonces, esta sí ya es más, más complicada, ¿no? Como ven el producto. ¿Tienen alguna duda? Pues es que en esa no me ha quedado muy claro. Ahorita como que esto ha sido lo más Enredado. Ya me gozo. mareó un poquito eso. Esto último ha sido como que lo que no me entró mucho. Lo de sumas y restas sí quedó muy claro, pero esto no tanto. Ajá, Bueno, Sería exacto. más viable ya con una es matriz, muy ¿no? Ver difícil. cómo se ¿Por qué? multiplica. En primera, porque estamos usando una manera general de explicar la multiplicación. General me refiero a que ustedes pueden meter cualquier matriz, obvio que cumpla estas condiciones para empezar, estas dos condiciones, bueno, la condición de las dimensiones, y ustedes pueden operar cualquier matriz. Ya el chiste nada más es sustituir los valores que ustedes quieran, pero es una manera general de explicarlo, ¿va? Seguramente con ejemplos se va a volver más claro y con una regla mnemotécnica van a decir, ah, ya entendí, ¿de acuerdo? O sea, no se preocupen, esto es formalismo nivel, o sea, de universidad. Entonces, seguro, o sea, ¿por qué les pongo esto? Porque a la hora de que ustedes programen, van a tener que introducir estas variables, ¿va? Incluso van a introducir la I, la J y la K. O sea, van a tener ahí tres variables y es bueno que conozcan la notación, ¿de acuerdo? ¿Va? Entonces, Va. si yo me acuerdo, por ejemplo, les platico, yo antes de programar matrices, yo sabía todo esto, el formalismo matemático. Y a la hora de que me empecé a programar matrices, lo entendía muy bien. Entonces no se me hizo difícil porque entendía que había tres variables y que tenían que ir recorriendo en cierto rango cada una, ¿va? Entonces es importante que conozcan bien esto, ¿va? Vale. Eh, ¿Tienen alguna duda? ¿Les han comentado algo acerca del examen? No. No, a mí tampoco. No, de Nada. hecho sí te íbamos a preguntar que si no sabías cómo iba a ser o No, no sé. De hecho, quedaron que le envié el examen a Bere, pero ya no, ya no me dijo nada. Voy a preguntarle si sí lo recibió, a lo mejor y no. vale. Vamos a Mm. trabajar con matrices, ¿no? Mañana sí. Sí, ya vamos a empezar a trabajar con estas matrices. Vamos a empezar a ver qué propiedades podemos hacer. Bueno, les adelanto, no se pueden dividir matrices, no puedes hacer esta operación. ¿Por qué? Porque no está definida matemáticamente. ¿Va? ¿Qué pueden hacer con matrices? Bueno, una aplicación muy bonita que yo vi es determinantes. ¿Conocen los determinantes?
Sí, tengo varias notas de lo que hicimos, pero ya hace mucho. Bueno, les platico, ¿para qué sirve un determinante? Si ustedes tienen una matriz que refiere a los vértices, por ejemplo, de un polígono, ¿va? Imagínense un polígono, ¿va? Imagínense que está puesto sobre un plano cartesiano, ¿va? Ok. Y ustedes pueden localizar sus vértices, ¿de acuerdo? Y expresarlos en coordenadas. Si ustedes pueden hacer eso, ustedes pueden calcular el área de cualquier polígono usando ¿qué? Matrices determinantes de las matrices que representan sus vértices. Entonces, eso está bonito. Por ejemplo, les platico. Había un proyecto, bueno, hay un proyecto de realidad aumentada en el cual se requiere de medir una superficie, ¿va? Con realidad aumentada. Entonces, lo que hace es hacer un polígono en el suelo y va poniendo los vértices. Entonces, usando esos determinantes sobre esas matrices, nosotros podemos calcular el área. Entonces, está bonito porque tiene muchas aplicaciones esto del álgebra lineal, ¿eh? O sea, si quieren aprender algo a modelar sistemas, todo eso, aprendan bien el álgebra lineal. Es muy bonita. ¿Va? Sí, Eh, se ve. Ah, bueno, bueno, es todo lo que traigo, chicos. ¿Tienen alguna duda sobre o alguna otra pregunta? No, creo que entenderíamos más eso de la multiplicación de matrices, como tú decías, ¿no? Con ejemplos, porque Sí, así sí, es no se ¿verdad? preocupen, no se preocupen. Fíjense, si quieren podemos hacer un ejemplo del más sencillo, el de 2 por 2. Fíjense, vamos a hacer. Pero no se preocupen, o sea, mañana ya eh, empezamos a ver ya bien formalmente. Eh, ¿Va? Fíjense, si yo tengo esta matriz A y tengo esta otra de acá. Fíjense, si yo multiplico estas dos, ujú, el primer elemento va a ser C11. Yo tengo que hacer una suma sobre, sobre qué fila de la matriz A. Sobre la fila 1, sumar los elementos de la fila 1 a la columna de la matriz B. A la columna 3 a la columna 1 de la matriz B. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? O sea, yo agarro cuáles son los elementos de la... O sea, estamos para el primer elemento. ¿Quién es la primer fila de la matriz A? Dos. 2, 3, ¿no? Bueno, vamos a subrayarlo. ¿Y quién es la columna 1 de la matriz B? Uno. 1 y 3, ¿de acuerdo? Voy a subrayar. Ah, ¿Va? ya. Esto nada más es para el primer elemento de C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién sería? O sea, es agarrar 2 más 1, ajá, más, no, perdón, es el producto. Es suma de productos 2 por 1 más 1 3 por 3. por 3, ¿de acuerdo? Ah, ¿Sí? serían 11. Ah, ya. Serían 11. Bueno, ya no sé, eso es fácil. Pero ahora, ¿quién sería el elemento 1,2? 1,2 del C. Ay, esto está cerrando mucho.
ver, ¿quién sería este elemento? Ahora, ¿qué necesito? Bueno, necesito la misma fila 1 de la matriz A, pero ahora me está diciendo que use la columna 2 de la matriz B. ¿Quién es la columna 2 de la matriz B? 0 y 2. 0 y 2. Va, lo voy a subrayar. Entonces sería, otra vez, entrada por entrada, ¿va? Que sería el producto de entrada por entrada, la suma de entradas, ¿va? Sería 2 por, ¿quién? 2 por 3. No, 2 por 0. 2 por 0. Luego recuerden, suma más 2. 3 por 2. 3 por 2, ¿va? Ajá. Este sería el siguiente elemento. Vamos con el siguiente. Aquí, ¿qué me va a pedir? ¿Qué elemento va a ser? C-¿qué? 2, ¿Coma qué? 1. 2,1. O sea, me está pidiendo que yo use ahora la fila 2 de la matriz A y la columna 1 de la matriz B, ¿de acuerdo? ¿Quién es la fila 2 de la matriz A? 1 y 4. ¿Va? Ahora voy a usar esta y la voy a multiplicar por esta, ¿de acuerdo? Por 1 y 3, ¿va? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería? Sería 1, luego ¿qué? Por 1 1 por 1, más 4 por 3. 4 por 3. 4 por 3, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si ya entendieron. ¿Quién sería el último elemento? O sea, el C, ¿qué? 2,2. 2,2. Ajá. 1 O sea, por 0. fila 2 y 0. columna 2. 1 por 0, luego Más Más 4 por 2. 4 por 2. 4 por 2. ¿Sí? Bueno, vamos a repetir todo. ¿Cuánto sería el primer elemento? 11. 11. 11. El segundo, 6. 6. 6. Este, ¿quién sería? 13. 13. Y el último, 8. 8. ¿sí? Entonces, esta sería la matriz C. ¿Va? Bueno. Entonces, como se dan cuenta, pues hacer productos de matrices es un poco más, más laborioso, ¿no? Más enredado, ¿no? Sí, hay que agarrarle la onda, ¿va? Y, bueno, tener en cuenta lo de las dimensiones. Ok, muy bien. Ahora sí ya quedó mucho más claro. Y con un ejemplo siempre queda más claro y un ejemplo muy sencillo, ¿no? El caso más sencillo es 2 por 2, números enteros entre 1 y 4 y así, ¿va? Ok.